La Biblia, en reiteradas ocasiones, habla diciendo de que es solamente Dios el que decide que reinos se levanten y que otros reinos caigan. Y cuando vemos al profeta Daniel, ¿no es cierto?, ya en su juventud interpretar el sueño del gran monarca de la antigüedad, ¿no es cierto?, Nabucodonosor I, y al revelar el sueño, Dios ahí, además de mostrar su poder y mostrar que Él tiene el control sobre la historia y que tiene el control sobre toda circunstancia, Él también deja que en esa historia nosotros también pongamos algo nuestro. Porque eso es lo misterioso y lo que le da vida a este proceso. Que aunque todo está escrito, porque está escrito, y no solamente en este libro, en el cielo hay muchos libros escritos por Dios, ¿no es cierto? Este fue uno que Dios decidió que bajara. El que necesitábamos, ¿me entienden? Todo lo que ocurre, todo lo que pasa, ya está escrito por Dios. Ya está escrito, está decidido. Pero ¿saben qué es lo que está decidido? Es su propósito. Lo que está decidido es su voluntad. Y va a depender de cada uno de nosotros y de cada hombre y mujer en esta tierra decidir si entra en esa voluntad o no. Dios va a ganar esta guerra. Se lo mostró a Juan. Le mostró, por ejemplo, que dentro de los secretos que él tiene, hay 144.000 sellados del pueblo de Israel que van a estar apartados para él. Pero saben que ese número no cambia. Pero ¿saben lo que cambia? Los que entran y salen del grupo. ¿Entendieron? Hasta que se cumpla el número, dice la Biblia. Los 144.000 son. Lo que se está definiendo es quiénes van a estar ahí. Y así es con todas las cosas, hermano. Que en la historia hay situaciones muy puntuales en las que Dios hace que algo dependa de un hombre. Y también ha ocurrido. Vemos que Abraham era Abraham y no había vuelta atrás. Pero son contadísimos y son situaciones son las excepciones, digo yo, que confirman la regla. Pero nuestra misión es entrar en su voluntad, con nuestra mente, con nuestro corazón. Y a veces Dios nos las hace difícil, entre comillas difícil, porque esa dificultad a la que nos hemos confrontado muchas veces es lo que va a determinar si somos dignos de entrar en su voluntad o no. Porque si hay algo que uno ha visto con los años, ¿no es cierto?, es como los hombres no valoran lo que reciben. Y eso se ve hasta las cosas más triviales, hermano. Hasta las cosas más triviales uno ve que los seres humanos no valoran. Entonces, Dios tiene un propósito y nosotros tenemos que entrar en ese propósito. Y a veces yo, hermano, siento que Dios a veces le extiende la vida a personas única y exclusivamente para que entren. Y también he visto, como dice el predicador, ¿no es cierto?, bajo sol, que a pesar de que Dios se lo ha dicho con pela y señal a algunas personas, probablemente en algún momento de su vida, que les está extendiendo el tiempo para que entren, no entran. La verdad que a mí eso, hermano, eso no me dejaría dormir, ¿eh? Ya, yo he tenido situaciones en mi vida que me han quitado el sueño, pero no son tan graves como esa de que Dios me tenga dando una oportunidad y yo no la esté aprovechando. Eso sí que no me dejaría dormir. Entonces, tenemos que entrar en su voluntad. Y en esa voluntad Dios no nos obliga. No lo va a hacer. Porque parte de este proceso, parte de la magia de este proceso, es que cada corazón primero lo descubra, luego lo valore, luego luche por él. Y quiere entrar en eso. Si no quiere entrar, bien. Si no quiere aprender a ser humilde, bien. Si no quiere ser, bien. Pero este es un tesoro que Dios se lo va a dar a aquel que entienda. Y como decía mi padre hace unos días atrás, el humilde es el que lo va a lograr todo, por una sencilla razón, que el humilde es del agrado de Dios. Y cuando Dios le agrada a alguien, hermano, Dios le manda recursos constantemente a ese alguien, porque le agrada. Y uno de los recursos que nosotros más necesitamos es fuerza, porque nuestra fuerza se desgasta muy rápido. Cuando uno ve a uno re emocionado, así, ¿me entienden? Es como que eso es tan como efímero, es tan así como que no tiene sustancia. Claro, uno dice, bueno, yo también pasé por ahí, ¿me entiendes? Pero la gracia
Y de que esa pasión, 5 años después, 10 años después, 20 años después, ahí ya vale, hermano. Porque le partió al caballo inglés, tú sabes cómo es. Pero muchos parten como el caballo inglés, ¿no es cierto? Bien pomposo y terminan con final de cumbia, ¿me entiendes? Ahí nomás, ¿me entienden? Todo atravesado, final de cumbia, hermano. Entonces, Dios a nosotros nos está invitando a entrar en su voluntad. Y saben que hay un pasaje que yo estaba meditando y el Señor fue como que, yo le doy gracias a Dios porque yo tengo toda la Biblia en la cabeza, me sé toda la historia, ya tantos años lo que es la historia. Entonces cuando yo leo un pasaje es como que, bueno, me acuerdo al tiro todos los detalles, son pocas las cosas probablemente que se me escapan, que tengo que ver como a releerla, detallitos, cosas así, pero... Y de pronto, yo estaba preguntándole al Señor, ¿qué? Y sabes que de pronto fue como, yo alabo a Dios por eso y por eso yo siempre doy gracias públicas a Dios por eso. Porque realmente es un don, un regalo, el ver. Porque no me cuesta nada, yo lo veo normalmente. Es un don. Y así como en la vida hay cosas que son dones, son regalos por los que no luchamos nada, hay otras cosas por las que Dios sí nos hace luchar. Entonces no te acostumbres a que todo sea don. ¿Ok? Cuando Dios te regala algo, bienvenido sea. Y disfrutémoslo. Pero cuando Dios le ponga precio a algo, ya estemos dispuestos también a pagar el precio por eso. ¿Ok? Miren. Luego estoy leyendo capítulo 5 de 2 de Samuel, verso 1. Luego dice, todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón. Y le dijeron, somos de la misma sangre. La otra versión 60 dice, somos carne de tu carne y hueso de tu hueso, ¿de acuerdo? O sangre de tu sangre y hueso de tu hueso. Dice, en el pasado, dice, cuando Saúl era nuestro rey, dice, en realidad era usted quien nos dirigía, dice, era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo, Israel, tú serás el líder de Israel. ¿Cuál es el contexto histórico? Ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, pero si hay alguien afuera se le ha olvidado o no lo sabe, lo comentamos rápidamente. Dios había ungido a David, ¿no es cierto? Había comenzado una pugna basada en la envidia por parte de Saúl contra David, porque David jamás intentó quitarle el reino a Saúl, ni mucho menos. De hecho lo respetó hasta el fin. Y en esta pugna, ¿no es cierto?, en este ascenso, por decirlo, de la carrera militar, ¿no es cierto?, de David, se comenzó a ser famoso. Saúl comenzó a envidiarlo, ¿no es cierto?, comenzó la persecución. Se fraccionó incluso hasta la misma familia del rey Saúl. Jonathan estuvo de parte de David, ¿no es cierto? Y comienza una pugna y una lucha que duró, hermano, casi 20 años. En que, como dice Samuel, la casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y en medio de todo esto llegó un momento ya, el clímax de la historia, cuando ya Judá, la tribu más grande de Israel, la más importante siempre representando al 30 o 40% de la nación, deciden seguir, ¿no es cierto? Ya eran tantas las señales, porque hubo toda una campaña de desprestigio contra David, que David era un usurpador y todo este cuento, ¿no es cierto? Y como la gente siempre comienza a comprar, ¿me entienden? Porque la gente, ese es el proceso de la murmuración. La gente queda como mamá por harto tiempo. Así como en la encrucijada, sí o no es, ¿me entienden? Y después que ya pasa la cuestión, se dan cuenta de que nunca fue robado. Entonces pasó lo mismo con Israel. Comenzó tanta murmuración contra David y contra los que estaban con él, que como que la nación quedó desbalanceada por muchos años. Pero ¿qué ocurrió después? Después llegó el momento en que la gente se empezó a dar cuenta de la verdad. Y se comenzó a dar cuenta de un hecho que era innegable. A pesar del desprestigio, a pesar de las mentiras, a pesar de todo lo que se podía haber dicho para desprestigiar a David. Que realmente Dios estaba con él. Y llegó un momento en que David fue ungido rey sobre una tribu, en Hebrón. Un territorio perteneciente a la tribu de Judá. Recordemos que ese fue el territorio que Caleb, ¿no es cierto?, su antepasado había conquistado en la batalla contra los gigantes. Y él fue nombrado rey en Judá. Y luego de ese proceso seguía la decadencia del rey Saúl, hasta que en un momento ya la cuestión no dio para más. Pasaron 7 años, ¿no es cierto? Durante ese periodo ya el gobierno oficial, por decirlo así, dirigido por Saúl, ya estaba completamente desmembrado. Ya el otro estaba pero loco, así, ya hablaba estupidez, hablaba lecera. Y llegó un momento, ¿no es cierto?, en que ya finalmente muere, ¿no es cierto?, Saúl. Es una batalla, ¿no es cierto?, en la que fue no solamente derrotado, sino que humillado y se suicidó para escapar, ¿no es cierto?, de los enemigos, en este caso los filisteos. Y en ese momento quedó todo así como en el aire, ¿me entienden? Lo único sólido era David reinando en Hebrón. Y todo lo demás quedaron como ovejas sin pastor, por favor. Sin un líder, sin un liderazgo fuerte. Y como Dios había prometido, David se iba a levantar. Y en ese proceso, en ese contexto histórico, es que ya todos los líderes de las otras tribus quedaron todas desmembradas, ¿no es cierto?, por este liderazgo que ya venía decayendo en forma caótica, deciden ir donde David.
Iban todos los ancianos de Israel. David está reinando en Hebrón y le dicen ese discurso. Le dicen el discurso, en realidad tú eras el que nos sacaba. Ya, ahí ya fueron con la cabeza agacha, ¿me entienden? En realidad tú eras el que nos sacaba la guerra, somos carne de tu carne, hueso de tu hueso y bla, bla, bla. Y David los miraba así. Se estaba cumpliendo lo que Dios había prometido. Finalmente iba a ser. Pero sí me hizo pensar en algo, hermano. Algo que tiene que ver, como les partí diciendo, con que yo entre en la voluntad de Dios. Dios tenía un propósito, Dios tenía una voluntad. David iba a ser el rey de Israel. Dios se lo había dicho a Samuel. Unge a David como rey para mí, le dijo. Y vimos que durante los 40 años de reinado de David fue un hombre que amó a Dios. Tuvo su bemoles, pero el tema es de que él amó a Dios y fue un rey excepcional en las manos de Dios. Levantó el nombre de Dios, le dio un impulso muy fuerte a la adoración, a la comunión verdadera de Israel con Dios, no a la religión, sino que a la comunión. Realmente fue una bendición de muchas formas y maneras hasta el día de hoy. Han pasado 3000 años y para el pueblo de Israel todavía el rey más importante para ellos es David, porque todavía no reconocen a Cristo. El tema es el siguiente. El tema es que Dios podría ir a tu vida, a tu casa y agarrarte de la cabeza con los dedos chicos, el meñique así, agarrarte y obligarte a hacer lo que tienes que hacer. Podría hacerlo porque Él es el Todopoderoso. Una de las características únicas de Dios es su omnipotencia. Así que Él lo podría hacer. Pero ¿saben qué? Yo siento que Dios probablemente hizo eso durante mucho tiempo. Y se dio cuenta de que ese fruto era incompleto. Es como cuando... ¿Usted ha visto esos agilados que le gusta comer fruta verde? Yo sé que aquí no hay de eso, ¿no sé? Yo nunca he podido entender. ¿Tú, Camila, podías entender eso? Imagino que tú no has comido fruta verde, ¿no? Por supuesto no. Sí, porque la fruta verde con la leche hace mal, entonces... Entonces, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar al hecho de que hay gente que por un tema de gusto, ¿me entienden? De gusto, le gusta, por ejemplo, la fruta verde. Y hay agilados que en el centro te venden, ¿no es cierto?, los albaricoques que es verde y otros agilados que se los compran. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el chiste de comerse una fruta verde? No sé. Sea la fruta que sea, tiene que estar madura porque tiene un sabor, una textura, etcétera, hermano. Y de hecho hace mal incluso. Entonces nosotros muchas veces comemos fruta verde, ¿me entienden? Y nos enfermamos por comer fruta verde. En otras palabras, nos metemos en cosas que nunca Dios ha estado, que no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué ocurre con todo este proceso? Dios le dio años a Israel, y esto es tan glorioso entenderlo, hermano. Le dio años a cada individuo, a cada hebreo, para que viera y se dieran cuenta cuál era la voluntad de Dios o no. Y en este proceso de ires y venires, de batallas, de persecuciones, de descrédito, etc., Dios daba tiempo para que cada vida decidiera y siguiera decidiendo cuál era la voluntad de Dios. ¿Cuál era el verdadero ungido en ese momento? En un momento, ¿no es cierto?, Abner, que era el generalísimo de Saúl, ¿no es cierto?, fallidamente y con fuerza humana trataba de mantener la dinastía de Saúl, pero un momento en que eso ya estaba cayéndose a pedazos. Y qué gloriosos es para un hombre cuando ve en su vida o en lo que le compete a él como responsabilidad personal, darse cuenta cuando algo se está cayendo a pedazos y no es voluntad de Dios. Tan evidente. Pero hay gente que no lo ve. ¿Y saben qué? Vemos a un pueblo que está ahí observando, que miran a un lado, miran a un bando y miran al otro. Y pasan los años y siguen en esa ambivalencia de carácter, en esa confusión. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué nos lleva a un estado de confusión? ¿Qué nos lleva a un estado de no estar decididos? ¿Qué es lo que nos lleva a estar allá y acá? Riesgo, miedo, temor, incredulidad, agilamiento, puede ser cualquier cosa de esa, ¿me entiendes? Sí, porque yo siempre he pensado que cuando alguien tiene la película clara y no hace lo que debiera, es como dijo Confucio, o tiene una crisis, ¿no es cierto?, de principio, o es un cobarde. Ya, si alguien sabiendo hacer lo correcto y no lo hace, es porque no tiene principios, o es un cobarde, una de dos. ¿No es cierto? Entonces, porque obviamente hacer lo correcto va a implicar qué cosa, un riesgo, por hermano, una lucha, una batalla, siempre así. ¿Me entiendes? Nadie logra algo grande así regalado, ¿me entiendes? Todo lo bueno cuesta en la vida. Entonces, si toda la nación está viendo, ¿por qué tiene que pasar todo ese proceso de degradación y de andar como ovejas sin pastor?
¿Por qué en un momento ellos van donde David y le dicen, sabes, en realidad, y van todos así, pero chupados así? Hay que llegar a eso en la vida, a estar humillado así, así como una vil piltraja humana, así todo quebrado, todo doblado, y decir, sí, en realidad, ¿qué hay después de 40 años, hermano? ¿Qué hay? Después de 40 años llegar ahí, sí, en realidad tenías razón, yo estaba contigo, en realidad eras tú el que nos sacaba la batalla y el que nos traía de vuelta, así como Ondapó, así. Entonces, la gran pregunta que hay que hacernos es esta: ¿la vida es lo suficientemente larga para estar desperdiciándola? Primera pregunta. Si hay algo, hermano, que provee la sabiduría, ¿sabe qué es? Que te proyecta escenario y te lo hace vivir antes. Eso hace el hombre sabio. No habla bonito nomás, sino que proyecta realidades y se prepara para ellas. Yo en mi vida, hermano, dicho sea de paso, hay muchas cosas que yo quisiera hacer porque me dan ganas de hacerlas. No sé, tomar decisión, hacer la cosa. Yo lo podría hacer. Pero ¿sabes qué es lo que me frena? Que yo soy sabio y yo estoy en ese futuro ya. Yo veo lo que va a pasar y como no soy estúpido, no hago lo que yo quiero. El necio no mide las consecuencias, no mide lo que va a pasar, lo hace normalmente, ¿entiendes? Y lo hace y después es que empiezan con la encogida de hombros. Y saben que yo veo un pueblo que después de todo este proceso, ¿no es cierto?, van donde David y le dicen algo que ellos habían sabido de siempre. De siempre habían sabido de que Dios estaba con David, de siempre se habían dado cuenta, incluso cuando el otro Saúl hacía campaña de desprestigio contra David, ¿no es cierto? Y los agilados le llevaban el amén, así sí, en realidad, David es malo. Pero ellos se daban cuenta que en la batalla el que los llevaba y los traía era él. Se daban cuenta. Y hay que ser doblemente tonto en la vida para darse cuenta de algo, verlo y no hacerlo. Porque yo creo, hermano, que nosotros nos equivocamos no porque no sepamos, porque aquí son súper vivos. Yo creo que se equivocan simplemente porque no acatan, porque no hacen lo que debieran y siguen haciendo lo que ustedes quieren hacer. Y eso nos debilita, eso nos hace perder tiempo. Mientras ellos estaban fuera de la voluntad de Dios, siguiendo un sistema, siguiendo un líder que no era el que debían seguir, ¿cómo se sentían? Débiles, derrotados, desorganizados, desorientados. Así se sentían. ¿Saben qué Dios me decía que le dijeran esta mañana? Que el corazón aquí, ya no vamos a hablar de una persona, de una figura humana, vamos a hablar de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es mucho más profunda que una persona. La voluntad de Dios es un proceso, es una historia en las que hay elementos que son importantes, no lo vamos a discutir, que hay personas que son trascendentes, no lo vamos a discutir, pero esta es la voluntad. La voluntad. Por eso yo soy un fiel creedor de que cuando la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre y lo pone por su esperanza, es cuando yo sigo un hombre sin seguir la voluntad. Pero cuando yo entiendo la voluntad, ¿no es cierto?, de Dios, entiendo los tiempos de Dios, entonces yo me anclo, ¿no es cierto?, a un líder, me anclo a una voluntad, me anclo a un propósito, porque veo el todo, por mano. Si yo no veo el todo y sigo solamente un hombre, eso no, aunque ese hombre sea el ungido de Dios, el que lo está siguiendo no puede afianzarse, no puede fortalecerse si no se ancla a la voluntad primero. Es como lo que pasó con Natanael. Natanael tenía un montón de aprensiones con Cristo cuando los otros discípulos lo van a buscar, pero cuando él lo vio, como era un hombre que buscaba a Dios de verdad, lo reconoció al tiro. A pesar de que tenía muchas contradicciones todavía dentro de él y probablemente muchos prejuicios, pero a pesar de eso lo reconoció y dijo: tú eres el rey. ¿Por qué reconoció a un hombre para el que minutos antes tenía prejuicios? Porque él seguía la voluntad, porque él buscaba a Dios, porque era un verdadero israelita, devoto, que se derramaba delante de Dios, que buscaba el reino. Entonces, por mucho prejuicio que tuviera, por muchas cosas que tuviera en la cabeza, él ve a Cristo, no lo vio a hacer ningún milagro, ninguna cosa sobrenatural, sino que reconoció la voluntad de Dios en él. Entonces vemos un montón de gente que va a Hebrón con el rabo entre las piernas, y el Señor me decía: tú te puedes imaginar cuántas cosas perdieron esos hombres, cuántas derrotas tuvieron que beberse que nunca debían haberse bebido, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, porque no quisieron entrar en mi voluntad cuando yo se los dije.
Si, hermano, para entrar en la voluntad de Dios había que haber sido testigo de lo que ocurrió en el Valle de Elan nomás, por hermano. Cuando ese hombre era un adolescente, por hermano. Había que haber visto ahí nomás y haberse dado cuenta enseguida, cuenta la verdad. Pero el gran problema de los hombres es que ven verdades y no se agarran a ellas, por hermano. No se agarran a ellas, aunque las crean, aunque incluso estén de acuerdo con ellas. Porque agarrarse a una verdad significa riesgo, por hermano. Hubo un momento en que seguir a David era andar por el desierto escondido, hermano. Seguir a David significaba que la cabeza de él y de los que estaban alrededor de él tenía un precio, hermano. Si ellos no iban de paseo a Adulán, en Adulán estaban escondidos porque eran unas montañas rocosas donde había un montón de cavernas, ¿no es cierto? Y una de ellas era la Adulán, porque en el fondo estaban escondidos, por hermano. Que no era un retiro espiritual al que iban a Adulán, y estaban escondidos por una persecución militar que había contra ellos. Y Dios usó esa instancia para ¿qué? Para mostrar su gloria y para levantarlo en esa situación. Pero anclarse a una voluntad siempre es difícil, por hermano. Cuando algo es de Dios, eso va a ser difícil, siempre. Entonces, van donde David y le dicen, si tú eres aquí, allá y todo el cuento. Y bueno, ¿y qué pasó todos los años para atrás? Cuando ellos sentían, y esto es glorioso, cuando ellos sentían que cuando David los guiaba a la guerra, todavía bajo el mando de Saúl, ellos sentían, oh, qué gloriosos, hermanos. Ellos sentían, ellos miraban a David en el campo de batalla y ellos sentían la fuerza. Lo miraban, él no tenía corona, no tenía nada, era un hombre como cualquier otro, pero sentían la fuerza que emanaba de él. Lo sentían, y Dios me decía, ¿de qué le sirvió sentir la fuerza que emanaba de mi siervo? Ese pacto que yo tenía con él. Porque hoy, recordemos, hermano, que para nosotros hoy día es súper claro, no, el ungido de David, Samuel fue allá y todo, pero viajemos 3000 años en el tiempo y parémonos en ese contexto. Nadie tenía claro nada. Todo no era copuchenteo, eran que dijeron por ahí, no, que parece que Samuel fue, que era todo en el aire, no había nada claro, no había una Biblia donde dijera, y fue Samuel y ungió a David como nosotros nos gozamos hoy día, y no tenemos ninguna crisis con creer eso, ¿me entienden? Hace 3000 años atrás era, ¿será cierto? ¿No será cierto? No, un grupo dice que son puras mentiras, que ahí se están confabulando Samuel, porque Samuel ya no se ve bien con Saúl, entonces se picó y buscó a otro, que ese era todo el cagüineo que andaba, no había nada claro, es decir, lo único que los israelitas tenían que tener claro para conocer la verdad era que tuvieran relación con Dios y lo sintieran. Siempre ha sido igual y siempre será igual. Porque cuando Dios da señales inequívocas de algo, hermano, ¿sabe qué? Ya Dios probó, ya, hermano, que eso tampoco resulta. Porque la maldad del corazón es más profunda que un argumento. Es más profunda que un argumento. Cuando alguien quiere seguir lo malo y recibir lo malo y dejarse guiar por lo malo, aunque tú lo barras, hermano, con argumento, como que queda atontado por un rato, ¿me entendí? Y después se recupera y vuelve otra vez lo mismo. Porque esta cuestión de acá llamada corazón tiene eternidad y con un par de argumentos no va a cambiar. La única manera de vencer la oscuridad del corazón es que el individuo, o hombre o mujer, decida doblegar su corazón. Y al doblegarlo, todo ese orgullo, toda esa oscuridad, toda esa mentira, toda esa murmuración se seca. Por eso Dios ya no convence con señales. Porque hace 2000 años mandó a su hijo que hizo señales por doquier, inequívocas, cosas increíbles, hasta levantar muertos. ¿Y qué hicieron con él? Lo mataron. ¿Por qué? Porque la maldad del corazón no se suple con argumentos, hermano. Ni siquiera con señales, Señor. Ni milagros, sino que se vacía cuando tú tomas el jarro y lo das vuelta. Ahí cae la basura, ahí sale el orgullo, ahí sale la arrogancia. Entonces ya no tiene que ver con argumentos. Entonces hay un momento, hermano, en que ya no sabe qué argumentar más. Si alguien quiere que no, bueno, que la crea, ¿me entiendes? Ya no vale la pena. Porque la verdad de Dios va a venir a cada hombre, a cada mujer, por medio del Espíritu Santo, cuando ese individuo se doblegue. Dios va a entrar, le va a abrir los ojos, le va a mostrar la verdad. Cuando ese individuo se doblegue. Pero el 99% de la gente no lo hace, hermano. Me estoy refiriendo a la gente dentro de la iglesia. No lo hacen. Los peores arrogantes, los más orgullosos, los más religiosos, los más testarudos, están dentro de la iglesia, hermano, no están afuera. Sí. Los que más hacen leña al árbol caído son los que están en la iglesia, hermano. Los que más critican, los más murmuradores, los más mentirosos, están en su mayoría dentro de las iglesias, hermano. Esa es la verdad. Y se supone que la iglesia, que debería ser columna y baluarte de la verdad, ha sido corrompida. ¿Por qué? Por la carne, como dice el apóstol Pablo. Donde no ha habido corrección, donde no hay ajuste de cuentas, nada. Entonces hace todo, y todo se cubre y todo se tapa en el nombre del amor.
No, es que si ama no puede hablar fuerte. Si ama no me puede hablar golpeado porque ahí no hay amor. Y todas esas mentiras que el enemigo ha sembrado y que los corazones que están sumergidos en la oscuridad les gusta eso, por hermano. Yo estaba mirando un videito de las 20 frases célebres de Julio César. Y una de las frases de César, parafraseando, era esta. Decía, los hombres siempre creerán lo que les conviene. Y que es cierto eso. Más allá de que sea verdad o mentira, no importa. Los hombres creerán lo que les conviene. Entonces los malos discursos o los discursos engañosos entran en aquellos que les conviene, por favor. Tenía razón Julio César, que si a una persona no le gusta que la confronte, entonces buscar un discurso placentero, llevadero, condescendiente. ¿Y eso qué hace? Lo único que eso logra es que la persona se desvirtúe cada vez más y se extravíe cada vez más. Pero Dios me decía, aquí cada corazón no tiene que dar la vuelta el tonto, me decía. Tiene que venir derechito a mi presencia. Y no perder tiempo, y no estar dando vuelta y vuelta, sino que venir y decir y pararse frente a mi voluntad. Y decir, de esa voluntad yo he vivido, de esa voluntad yo me he sostenido, de esa voluntad yo me he alimentado. Era esa voluntad la que me sacaba la guerra y la que me traía de vuelta. Es la voluntad, esa es la verdad. Y ya no tener más doble estándar ni un doble discurso acá adentro, porque las tinieblas lo sienten, hermano, lo sienten. ¿Sabes qué ocurrió cuando ellos vinieron y reconocieron? Israel se unió en un solo líder. Y desde ahí Israel comenzó a levantarse. Cuando el pueblo finalmente se cabrió de vagar, cuando la mayoría de Israel se cabrió de perder el tiempo, se cabrió de andar dudando entre dos pensamientos, se cabrió de comer polvo, ¿me entiendes? Se cabrió de perder. Cuando se cabrió de perder, y esto es tan profundo para cada vida, cuando la vida se cansa de perder, hermano, se aburre de ser un don nadie, se aburre de estar derrotado, se aburre de eso, se aburre de andar a media máquina. Pero hay gente, hermano, que se ha acomodado de la esclavitud, y otros que están ahí decidiéndose. Como dice el profeta, hay muchos en el valle de la decisión, dice. Hay muchos en el valle de la decisión. ¿Por qué? Porque así pasa esto, hermano. ¿Y sabes qué? Dios siguió con ese modo operando siempre. Dios después permitió rebeliones, permitió pseudo golpes de Estado, permitió guerras civiles para siempre dar la chance de que cada hombre escogiera qué bando seguir. ¿Se recuerdan cuando David, por no desatar una guerra civil en Jerusalén, él decide salir de la ciudad cuando Absalón se rebela contra él? Y hay un compadre que sale a basurear y le dice todo. Han pasado un montón de años, hermano. Han pasado un montón de años. Ya ha sido consolidado su reino, se han forjado los valientes, es decir, la gloria de Dios en Israel. Y todavía hay gente que cree que David le quitó el reino a Saúl, por hermano. Qué estupidez, por hermano. Y le sale un tipo gritarle de arriba, tú, esto te pasa, le dice, porque se ríe de la desgracia de David, ¿no es cierto? Que su hijo primogénito se ha levantado contra él y le comienza a decir, esto te pasó porque le quitaste el reino a Saúl y a la dinastía de Benjamín, y le dice de todo. Y ahí es cuando Joab le dice, ¿no es cierto? A David le dice, rey, déjame matarlo. Y David le dice, no, dice. Quizás Dios me está haciendo pasar por esto, le dice. Y después viene la guerra, después Absalón es muerto, su ejército, su rebelión es sofocada, después él vuelve y después este perro vuelve humildecito, ¿se acuerdan o no? Es decir, hay gente tan durana, hermano, de cabeza y corazón, que viendo las cosas, viéndolas, todavía no se entrega con todo el corazón a un propósito y sigue abrazando el error. Como en ese personaje, por ejemplo. Pero ellos le dijeron, eres tú que nos acaba. Esa es la señal. Cada corazón, hay corazones que están en derrota, otros que están en victoria. ¿Y sabes por qué pasa eso? Es tan evidente, hermano. Es tan evidente cuando la bandera que representa a tu legión está toda magullada, toda rota, toda deshilachada. Es tan evidente. Es tan evidente cuando hay derrota. Es tan evidente cuando hay cansancio. Es tan evidente cuando ya no hay forma de parar la cuestión. Es tan evidente. No estoy diciendo que seamos perfectos, no. Lo que estamos diciendo es que podemos ser imperfectos pero fuertes. Ser imperfectos pero fuertes. Y ser imperfectos pero débiles. Sin ánimo de creer, sin ánimo, sin pasión, arrastrando las patas. ¿Me entienden o no? Cuando alguien agrada a Dios, Dios se encarga de que ese alguien jamás se apague.
Así como Dios le ordenó a los sacerdotes que nunca se apagara el fuego del altar, el que se preocupa de mantener los corazones encendidos es Dios. A Él no hay que recordarle, oye Padre, ¿sabes que por favor enciende? No, eso Él sabe hacerlo, sabe ir, sabe tocar, Él sabe visitar a los que son de Él, Él sabe abrazar, Él sabe salvar. Pero cuando son de su agrado, cuando están siguiendo su voluntad. ¿Sabes qué es lo que vieron estos? El otro casi 70 o 60% de la nación vieron que en Hebrón la gloria comenzó a manifestarse. Comenzaron a correr los rumores que los que seguían a David eran fuertes, que la tribu de Judá se comenzó a hacer fuerte, que no los podían vencer. Comenzó la fama y se comenzaron a dar cuenta, oh Rama, Caizaba, que ellos no estaban en la voluntad, hermano. Se dieron cuenta de su miseria, de su pobreza, se dieron cuenta de sus graneros vacíos, se dieron cuenta de su cansancio, mientras que los que estaban con David en Hebrón se fortalecían porque Dios estaba allí, hermano. Oh, nosotros tenemos que ir siempre a nuestro Hebrón, por hermano. Tenemos que ir siempre a donde está nuestra voluntad, a quien seguimos. Tenemos que estar en ese lugar. Cada uno tiene su propio Hebrón, cada uno tiene su propio ungido, ¿me entienden? Y de eso se trata, por hermano. Porque así Dios hace que su reino prospere y funcione. Yo tengo que ir a mi Hebrón y yo debo buscar a mi ungido, el que está sobre mí, y debo buscarlo siempre. Lo he buscado y lo he seguido siempre. Y anhelo siempre volver a encontrarlo otra vez, por hermano. Porque de eso se trata. De ahí fluye la fuerza, el bien para Israel, el valor para Israel, la gallardía de sus soldados, la tenacidad, la fuerza, la fe, el coraje, la unidad. Todo fluye a través de su voluntad. Pero cuando yo no estoy en ella, hermano, ¿me entienden o no? El enemigo ata. Yo me imagino cómo ese otro grupo de Israel, el resto de Israel, ¿no es cierto? Cómo habrán meditado y cavilado en su mente hasta decidirse seguir a David, hermano. El riesgo, los temores. Porque cuando alguien quiere tomar una decisión para servir a Dios bien, vienen las batallas, pero así con todo, hermano. Porque si hay algo que el diablo no quiere, es que los hijos de Dios entren en su voluntad. No quiere y bombardea con miedo, bombardea con el que dirán, bombardea con todo, ¿me entienden? Probablemente para muchos es inentendible las batallas que yo he tenido aquí durante 15 años. ¿Por qué? Porque han estado abajo. Han visto la batalla desde otro prisma, donde nos llegan muchos los balazos. Pero ni se imaginan lo que es estar aquí. Ni se imaginan lo que es estar en mi posición. No se lo pueden imaginar. No pueden, que son completamente ignorantes de esa realidad. Y bueno, tampoco se los voy a criticar por eso, sino que simplemente estoy poniendo en la palestra una verdad innegable. Ustedes no saben las cosas que yo he enfrentado para seguir aquí. Las cosas que he tenido que superar. Las cosas que he tenido que perdonar para seguir avanzando. Y no mandar al carajo a un montón de gente, hermano. ¿Pero por qué lo hago? Porque yo amo a mi Padre. Pero también lo hago porque tengo un nombre que defender. El enemigo me ha amenazado, me ha oprimido, me ha llevado a la decepción. Lo he intentado todo para que yo me descentre. Pero hay un momento en que cada vida decide hacia dónde va, hermano. Decide qué camino toma. Y es ahí donde Dios se mueve, hermano. Es ahí donde Dios se manifiesta. Hay que tenerlo claro. Porque el enemigo bombardea para sacarnos de la jugada. Bombardea con todo, hermano. Pero también depende de nosotros cuánto dura esa discusión. Porque si yo me siento con el diablo a conversar, ya perdí, hermano. Con ese no hay que hablar. A ese hay que condenarlo nomás, hermano. A ese hay que recordarle lo que Dios ya dijo que le iba a pasar. A ese hay que decirle que a mí nada ni nadie me separa del amor de Dios. Se acabó esa cuestión. Cuando hay que ir por algo no hay que pensar, hermano, hay que tirarse nomás. Si yo sé que es la voluntad, yo lo hago nomás, por hermano. Y aquí estamos, hermano. Contra todo pronóstico, aquí estamos. Contra todo pronóstico, aquí estamos. Y hemos logrado lo imposible. Porque eso es lo que ocurre. Ese es el fruto. Esa es la recompensa de creerle a Dios. Esa es la recompensa de estar fiel. Pero los que caminaron malamente, ahí están por ahora, hermano. Porque cada vida tiene la responsabilidad de entrar en la voluntad de Dios. No repetir cosas por repetirlas, ¿me entienden? Sino que de entrar en la voluntad de Dios. Entrar. Si aquí no se trata de que yo la sepa. Se trata de que yo la ame. Se trata de que ahora ya no tenga una dualidad, ¿me entienden? Sino que tengo solamente una voluntad, la de mi Padre. Y que acepto las reglas del juego de su reino. Que acepto sus leyes. Pero cuando yo paso mucho tiempo y no las acepto y digo sí, hay un momento en que esa contradicción interna hace explotar los corazones, hermano. Y se caen a pedazos porque decían sí algo que no era de ellos.
Y la clave del reino de nuestro Padre es la sumisión de su pueblo. Es la clave. Porque un pueblo que no es sumiso a la voluntad de Dios, hermano, un pueblo que no es sumiso, como le hablaba otro día, ¿no es cierto?, de obedecer con sumisión, como dice la Escritura. El que no obedece con sumisión no va a encajar nunca en la esencia de este reino. Porque aquí el reino está manifestado de una manera, pero después los elementos van a cambiar, las posiciones van a cambiar, pero el reino va a seguir, ¿me entienden? Probablemente al salir de aquí se vayan a distintas partes, distintos lugares. Van a entrar en otras realidades de Dios, en otros lugares, van a interactuar con otros hermanos, con otros líderes de Dios. Y los principios van a ser exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Aquí no se trata entonces de aquí. No se trata de que yo esté al frente. Se trata del reino de Dios. ¿Me entienden? Porque después yo me voy para otra parte, a ayudar a otros por ahí que también están medio jodidos. Pero ¿saben qué? Se trata del reino de Dios. Se trata de que yo entre con mi corazón, con mi mente, con mi voluntad, con mi fuerza, en su presencia, en su realidad, en su deseo. Y no llegar como esto, con la cola, con el rabo entre las piernas, después que ya no da para más la cuestión ya. Yo me decía, si no se llega, me decía. No. Cuando yo unjo un propósito o a alguien, eso tiene que ser al tiro, me dijo. No hay que perder tiempo. No hay que perder tiempo. Hay que entrar al tiro. Seguir a Dios al tiro. Cuando soy yo el que comienza algo, yo soy el que me hago responsable. El primer desafío de Cristo con sus discípulos es: vayan a predicar y no lleven nada, dijo. Y los probó. Y se la creyeron. Y porque en ese momento los astros se conjugaron y se alinearon, y estos le creyeron al Señor y no llevaron nada. Mira el poder que se desató. Oh, gloria a Dios. Mira el poder que se desató. No solamente en señales, prodigios y milagros, no. Se desató en que el diablo caía. Él dijo: yo veía al diablo caer como un rayo, decía. ¿Por qué? Porque vio cómo ustedes obedecieron lo que yo les dije. Porque ellos no estaban acostumbrados a no llevar nada, por hermano. Nunca nadie va a una batalla sin llevar nada. Nadie se aventura en algo sin estar medio asegurado. Pero el primer propósito, el primer paso fue ese. Hola, está aquí, hermano. El primer paso fue ese: no lleven nada. Y todos se miraron y algo pasó ahí. Y no llevaron nada y todos obedecieron. Y como no llevaron nada, el diablo caía. ¿Caía ante qué? Ante la confianza de ellos. ¿Caía ante qué? Ante la dependencia de ellos caía. El diablo no caía por los milagros. Y el diablo también hace milagros, hermano, y lo hace bueno también, tan parecido que la Biblia dice y advierte que incluso en el posterior tiempo hasta los escogidos incluso podrán caer en los engaños que él hará, en las señales que hará. Pero él caía ante la confianza. Él caía ante el amor que ellos le tenían a su rey. Caían ante la dependencia. Oh, Rama, Caizabá. El diablo caía como un rayo por eso, porque la clave está en eso. No lleven nada, nada, nada. Solo dependan de mí. Aleluya. Dependan de mi fuerza. Dependan de mi palabra. Dependan de mi bendición. Oh, Rama. Y el diablo caía. Y Cristo dijo: sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esa es la señal. Eso es lo único que el cielo nos pide. Confiar en Dios a toda costa. Dios no nos pide ser bueno ni ser excelente, no, sino que dependencia de Él. Dependencia de Él, afirmarme en Él. Y yo no puedo afirmarme en alguien a quien no conozco. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y más que todas las cosas. Cuando amamos a otra cosa más que a Dios, eso también produce en nosotros, hermano, un titubeo. Produce debilidad. Así que cuídate de no amar más a algo o a alguien que a Dios. Cuídate, porque eso te va a cansar, eso te va a debilitar, eso te va a hacer titubear en un momento. Porque esto está aquí, esto está para el bronce, esta frase, hermano. Porque la voluntad de Dios pondrá en peligro todo lo que amas. Estaba grandes pensadores, ¿no? Porque la voluntad de Dios pondrá en peligro todo lo que amas. La voluntad de Dios pondrá en peligro todo lo que amas. Y si tu amor está rivalizando, tu amor por Dios está rivalizando con otra cosa o alguien, hermano, tú vas a caer, te vas a secar, te vas a debilitar y no vas a poder salir de ese embrollo. No vas a poder salir. Hagan lo que hagas, digan lo que digas. ¿Y sabes qué es lo terrible para esta gente? Que pasaron años, hermano. 7 años solamente reinando David en Hebrón. Recordemos, 20 años para atrás de esa voluntad que era evidente ya.
Es decir, muchos de ellos pasaron casi 30 años de sus vidas perdiéndola. Ahí entre dos aguas, que no, que sí, no, que no, que sí. ¿Y qué lograron? Llegaron pobres, llegaron enfermos, llegaron debilitados. Por una cosa que ellos sabían. Ellos sabían que el ungido era David, lo sabían, lo habían sentido en el campo de batalla, lo habían experimentado un montón de veces. Y aún así, no lo seguían. Hermano, esa es una historia nueva. Es la historia más repetida de este mundo, hermano. Es la historia más repetida de este mundo. Es la más repetida de este mundo. No cometas un error otra vez. Ese es mi consejo. Sino que afiánzate en la verdad. ¿Por qué? Porque nuestras vidas en esta tierra tienen un propósito eterno, hermano. Nosotros vinimos para ser puestos en un lugar. Vinimos a esta tierra para encajar en una posición. No en dos, ni en tres, ni en cuatro. Todas las otras son alternativas. Y como todo lo alternativo, no dura, hermano. Cada uno de nosotros tiene una voluntad perfecta. Y en esa voluntad perfecta tiene que entrar. Si yo lo sé, si tú lo sabes, entonces entra en su voluntad. Entra en su voluntad con toda tu alma. Ya no pierdas más el tiempo. Como dice por ahí, ¿no es cierto? La palabra de Dios, ¿no es cierto? Cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Y sabes qué piensan los hombres? Que acuérdate cuando era adolescente o joven. Yo creo que tiene una mayor trascendencia que eso, hermano. Yo creo que tiene que ver con el tema de tener todavía fuerza. Cuando no lleguen los años en los cuales diga, ya no tengo en ellos contentamiento. Y cuando lleguen los años en que ya, ahora sí ves la verdad, ahora sí quieres arrepentirte, pero apenas te podéis las patas, por hermano. Ya no tienes la fuerza. Andás y la arrastra. Y el mejor tiempo de tu vida no se lo entregaste a Dios, por hermano. Y no estoy hablando de juventud, estoy hablando del mejor tiempo, que es otra cosa. El mejor tiempo no se lo diste. Entonces démosle a Dios mejor tiempo. Porque en algunos el mejor tiempo, no cuando eran jóvenes, porque eran muy estúpidos, hermano. Muy necios, muy cabros chicos, muy inmaduros. Hay un buen tiempo para cada alma. Cuando se conjuga la sabiduría y la fuerza. O cuando llega a la mejor expresión de esa mezcla en tu vida. Cuando llegas a lo mejor, porque hay algunos que no van a llegar, pero lo mejorcito. Cuando tú llegas a lo cúspide en tu vida. En la mejor tabla estadística de tu vida, donde se conjuga fuerza y sabiduría. Ese es el mejor tiempo. Ese es el tiempo que ya hay que estar conectado con Dios. Ese es el tiempo. Porque yo he visto algo debajo del sol. Que cuando Dios es del agrado de alguien, sabes que esa persona no se cansa. Esa persona no se debilita. Dios lo sigue renovando y lo sigue renovando. Porque Dios extiende las cosas buenas. Cuando esa alma está en su voluntad, Dios sigue extendiendo esa vida. La sigue extendiendo. Un ejemplo clásico de eso en la Biblia es Caleb. Dios vio algo tan hermoso en él, vio algo tan digno en él. Y Dios lo mantuvo. Y la palabra de Dios, Ramas Kaisaba. Los hombres se envejecen, hermano, sí, hay todo un tema biológico, todo un tema de ADN, todo. Pero todo eso obedece a un dictamen divino. Dios acortó la edad de los hombres. Antes vivían cientos de años y su maldad fue acortando, hasta que llegó a lo más robusto a los 70 años. Y lo más fuerte, 80 ya. Serán 70 los años, dice. Y luego 80. Pero te das cuenta de que hay momentos en que Dios para su palabra, como lo hizo con Caleb. Caleb llegó a los 70, llegó a los 80 y parecía que no, la palabra no lo afectaba. Ese dictamen, ese decreto no lo afectaba. Seguía fuerte, seguía impetuoso, seguía renovado, seguía activo. Y hermano, hay algunos que no tienen ni 60 años y andan con las patas a la rastra, parecen momias ya, hermano. ¿Sí? ¿Y a qué cree usted que se debe eso? Pregúntenselo. Yo sé que probablemente para un viejo que anda arrasando las patas puede ser medio duro esto, pero es la verdad la que hace libre, no los cariñitos. Es la verdad. ¿Por qué hay gente vieja, incluso a veces no tan vieja, que anda pero así a la rastra, así, pero acabado? ¿Por qué? Porque hay maldad y por mano simple. Porque cuando una vida le agrada a Dios, Dios lo renueva a ese personaje. Dios lo renueva. ¿Saben qué? Hay palabras que alimentan la incredulidad. Hay palabras que alimentan el mal, alimentan el error.
El viejo comienza a llegar a los 50, 60 y todo el resto, todo su entorno. Bueno, es que allá hay que mirar el carnet, ya no, pero que tienes que cuidarte, no hagas mucha fuerza. Y todo su alrededor comienza a gestarse para seguir debilitándolo, para seguir cansándolo, para seguir enfermándolo. ¿O no? ¿Sí? Y esas mismas palabras son las que han contaminado iglesias enteras, hermano. Pero cuando un individuo que ama a Dios y está rodeado de gente que lo ve medio jodido, y dice, ¿por eso te quejas? Ponte de pie, pelea, vamos, avanza, agarra el cuestión, agarra ese saco, vamos, cárgalo, llévalo para allá, llévalo para allá. ¿Sí? Yo me recuerdo mi vieja anciana madre, con 83 años ya, tiene sus crisis, ya hay cosas que yo no me voy a meter en su vida. Pero el tema es el siguiente. ¿Sabes que hace unos meses atrás un día le dio como un alza de presión y se puso jodido y una cuestión entre natural y espiritual que no entrará aquí obviamente a destilar? Pero el tema es el siguiente. Estaba arriba y me siento mal. Ya, ponte, mire. Ya, ven para acá, agárrate la máquina de las pesas. Ya, me dijo, pero apenas. Ya, agarra la barra y empieza a darle. Y empezó a darle, ya, y ahora trabaja las piernas, esto, lo otro. Yo digo, ahora descansa, voy a hacer yo ahora. Yo le ponía, me van a creer, ahí está, un día pregúntenle. Estaba pero re jodida, pero jodida, nada, jodida. Pero a punto de desmayarse, afirmaba así, pero en la cabeza salía a explotar con ella. A los 5 minutos estaba como lechuga. Como lechuga. Y lo único que hice fue hacer un entrenamiento de pesas, hermano, nada más. No le hice comprar bonos, no la llevé a la clínica, nada, me ahorré todo eso, mira. Porque las palabras a nuestro alrededor, las palabras no solamente de las personas, sino que las palabras del mundo espiritual. Una persona se define en sus acciones por una sola cosa, por lo que oye. Por lo que oye. Y si está oyendo mal, esa persona se va a debilitar cada vez más. Si oye amenaza y se intimida, así queda. Si oye incredulidad, así queda. Y cada vez está más hundido y más hundido y más hundido. Y ahí lo único que puede hacer es la cuestión, no, mamá. Pero cuando Dios va a salvar a alguien que está así, hermano, prepárate, hermano, porque el chicotazo eléctrico le va a llegar a ser bueno. Porque va a ser la única manera de hacerlo volver en sí. No va a haber otra. Entonces, como yo ser indio, pero no gil, yo no voy a dejar que Dios me ponga un chicotazo de corriente de 10.000 volts y que quede encima una tremenda marca, una tremenda cicatriz, un tremendo sufrimiento para hacerme reaccionar. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a estar donde tengo que estar. Y esa es nuestra decisión. Por eso, volvamos a la presencia de Dios. Parémonos frente a su voluntad y digamos lo que ellos decían. Aleluya, somos de la misma sangre. Somos de la misma sangre. Somos de la misma sangre. Misma carne, mismos huesos. Parémonos frente a la voluntad de Dios. En el día en que yo me sienta apabullado por algo, parémonos frente a la voluntad de Dios y digámoslo, tengo la misma sangre. Cuando esté apabullado por una tribulación, por una prueba, lo que sea, por lo que sea que el enemigo esté usando para tratar de sacarme de la jugada, me paro frente a Dios y te aseguro que el rey que vive en Hebrón te va a abrir las puertas. Te aseguro que el que vive en Hebrón te va a abrir las puertas y te va a decir, entra y sé parte de este reino. Oh, Rama Kaisa va en la gloria de Dios. No dejes que el tiempo te destruya la vida, sino deja que el tiempo te la edifique. Que el tiempo sea el escenario donde Dios edifique tu vida y no que sea el escenario donde el diablo la destruya, donde el diablo la seque, no, sino que vuelve y dile, eres tú el que me sacaba la guerra, eres tú el que me traía de vuelta, no era Saúl, eras tú, David. Oh, Rama Kaisa va en la gloria de Dios. Y ahora hasta el cielo dice eso, hermano, hasta el cielo vio cómo cayó un Saúl y cómo se levantó un David. Ahora todos van donde está el rey del cielo y le dicen las mismas palabras, eras tú el que nos sacaba. No nos damos cuenta, pero era de ti de que influía la savia, era de ti de que influía la vida. Ahora volvámonos a Jehová, aleluya, volvámonos a Jehová, oh Rabacá y Sabá, y digámosle de ti de que influye. Ahora voy a estar en tu voluntad, voy a entrar en tu voluntad, cueste lo que cueste, voy a hacer lo que hay que hacer por ti, porque esta vida es muy corta. Y cuando se me acabe la vida en esta tierra, yo podré decir, Señor, acabé la carrera, me quedé con la fe, me espera la corona de la vida. En otras palabras, yo hice lo que tenía que hacer.
No quedó nada pendiente. Qué glorioso va a ser mirar para atrás en la vida de muchos y darse cuenta de que no había nada pendiente. Así que las pruebas, los dolores, los sufrimientos que tengas que pasar por entrar en su voluntad, por seguir al rey David hasta el final, aleluya, va a valer la pena, hermano. En Hebrón todo comenzó, hermano. En Hebrón comenzó una generación nueva. En Hebrón comenzaron a nacer soldados nuevos, guerreros nuevos. En Hebrón sacerdotes se alzaron poderosos. Oh, Rama, les quedarían tantas glorias, tantas historias por escribir. Llegaría el día en que tomarían Jerusalén, hermano. Todavía Jerusalén no era de ellos, pero llegaría el día en que la tomarían entre todos, hermano. Lucharían por el arca, defenderían la ciudad, saldrían a la guerra una y otra vez. Todo partió ahí porque se unieron a la voluntad de Dios, hermano. Se unieron a lo que Dios quería, aleluya. Entonces, en los años que vinieron, sentían cómo era esa voluntad la que les daba la victoria. Que sea así, hermano, en nuestra vida. Que sea así, hermano. Habrán días en que no va a poder parar el enojo, la tristeza, la impotencia o lo que sea. Hay que vivirlo. Pero hay que resistir. Y yo puedo resistir porque sé que estoy en Hebrón. Porque estoy en Hebrón. Porque ahí está su rey ungido. Porque ahí está la voluntad de Dios. Porque Él me trajo desde la eternidad y me hizo nacer en este cuerpo de carne y me hizo aparecer aquí, en este lugar. Me hizo aparecer aquí, aleluya. Me hizo aparecer ahí, oh Rama Kaisa va. Y ahí cada uno va a tomar el oficio que Dios le entregó. Aleluya. El sacerdote se va a enamorar del altar, hermano. Los guerreros van a dormir pegados con la espada en la mano, porque cada uno va a hacer lo que tiene que ser, hermano. El río va a fluir desde Jerusalén en la gloria de Dios. Oh Rama Kaisa va, en la gloria de Dios. Esto es glorioso, hermano. ¿Sabes qué me está diciendo Dios? Las otras tribus se sentían como extranjeras en la tierra de Judá, porque Hebrón era de Judá. Entonces un momento yo iluminé a mi siervo y le dije: tomemos un lugar que no sea de nadie. Un lugar en que todos digan: es tierra nueva para nosotros. Y ¿sabes qué? La gran providencia de Dios había permitido durante toda la campaña de Canaán. Nunca los jebuseos pudieron ser tomados. Nunca esa tierra nadie se la pudo adjudicar. Siempre perteneció al enemigo. Estaba en el centro de la tierra prometida y nadie la podía tomar, nadie la podía tomar. Había leyendas de que la ciudad estaba habitada por demonios, que no podía ser tomada, hermano. Pero Dios en un momento iluminó a David y le dijo: ¿sabes qué? Más de la mitad de tu pueblo se siente como en tierra extraña, tierra de otra tribu. Tomemos una tierra que no ha tomado nadie. ¿Cuál, Señor? Tomemos Jerusalén. Y cuando sea nuestra, le cambiaremos el nombre. Y cada hebreo que pelee por ella, oh Ramacá y Sabá, no importa que sea de tribu de Dan, de Neftalí, de Judá, de quien sea, no importa de la tribu que sea, de Rubén, no importa, de Benjamín, no importa, la tribu que sea, cuando tomen la ciudad, dirán: esta es tierra nuestra. Es tierra, esta ciudad le pertenece a todas las tribus por igual. Oh Ramacá y Sabá, tomemos la tierra y devolvámosle el honor que perdieron. Oh Ramacá y Sabá, devolvémosle el honor que perdieron, devolvámoslos tomando la tierra. Y tomaron la tierra de Jerusalén. Hasta el día de hoy, la tierra que todos los hebreos tomaron sigue siendo nuestra herencia. Sigue siendo nuestra tierra por la que luchamos. Por eso sé libre en el nombre del Cordero. Sé libre por el pacto de Dios. Entra con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas en la voluntad de Dios. Anhela ser libre. Anhela ser libre. Anhela ser libre. Si te acostumbras a las cadenas, vas a arrastrarlas toda la vida. Pero si las tiras, el eslabón débil se va a romper al final. Porque Dios va a encontrar la debilidad en tu enemigo y lo va a derrotar. Si tú perseveras en la fe, perseveras en la lucha, Dios va a romper el eslabón débil al final. Hay que tirar las cadenas hasta ser completamente libre. Por eso Dios nos envió a esta tierra. Esta es la tierra que será conocida como el lugar donde las cadenas se rompieron, el lugar donde las enfermedades se sanaron, el lugar donde los ciegos vieron, el lugar donde los cojos desde la eternidad han cojeado. Aquí dejarán de cojer. Aquí van a dejar de andar cojeando, de andar derribados, de andar ciegos. Por eso el rey vino a esta tierra, eso. Esta tierra es para eso. Así como hay templos que llevan nombre, como el templo de la renuncia, será famoso ese templo.
Porque ahí están, de ahí salieron los que renunciaron a su propia vida para hacer la voluntad de Dios. Anhelemos todo esto ahora, hermano. Que todo lo que te ha atado se rompa. Que las malditas influencias infernales se deshagan. Si tú quieres ser libre. Si tú quieres ser libre. Si tú quieres ser sano. Si quieres poder volar. Él está aquí ahora. Si tú quieres ser restaurado, está en ti tomarlo. Porque como decíamos anoche, Dios ya pagó. Dios ya pagó por ti. Dios ya pagó por ti. Vístete de fuerza ahora. Akandaray Sabá. Y vuelve a Hebrón. Hay que partir en Hebrón para terminar en Jerusalén. Hay que partir en Hebrón para terminar en Jerusalén. Y llegará el día en que Hebrón quedará atrás. Porque ya estaremos en la ciudad santa. Ya estaremos, Ramacay Sabá, en la gloria de Dios. Él está aquí, hermano. Que toda incredulidad caiga en el nombre del Cordero. Que todo temor se deshaga por el poder de su presencia. Que sea su presencia la que rompa las cadenas, las ataduras y deshaga las maldiciones que hay sobre ti. En la gloria de Dios, hermano. Ese es el reino. Ese es el reino que nos está siendo dado. Depende de ti que lo tomes. Depende de ti que lo vivas. Si alguien no lo quiere vivir, no va a ser tu responsabilidad. Pero va a ser responsabilidad tuya si tú lo tomas o no. A ti no te van a preguntar por otro. A ti no te van a preguntar por otro. Te van a preguntar por tu vida. Por lo que tú hiciste y por lo que dejaste de hacer. Por lo que hiciste o no hiciste. Por las palabras que pronunciaste y por las que no pronunciaste. Que el Señor nos dé claridad y nos dé fuerza. Y decidamos ser libres. Mientras no veamos la esclavitud, mientras no sintamos las cadenas, difícilmente vamos a pedirle a Dios que nos libere, hermano. Pero es cuando la sentimos que anhelamos la libertad. Porque ya sentimos que es algo ajeno a nosotros, que no debieran estar ahí. Él está aquí, hermano. Que no debieran estar ahí. Son benditos los que entienden esto, hermano. De verdad que son benditos los que entienden esto. Hay tantas cosas que podríamos alcanzar si tuviéramos un amor un poco más grande. Si tuviéramos una fe un poco más fuerte. Habrían tantas cosas que se podrían alcanzar. Pero todavía muchos siguen en la miseria, en la pobreza, en la debilidad. Por eso decide cambiar. Decide dejar de andar siguiendo voluntades que Dios jamás ha apoyado, como la de Saúl. Hubo un tiempo en que Saúl había sido ungido, pero ya era evidente que Dios ya no estaba con él. Era evidente que hubo un momento, un tiempo, un cronos en el que él era el rey de Israel, pero era tan evidente cuando ya no lo era. El que es de Dios, hermano, puede sentir la voz de Dios y darse cuenta hacia dónde Dios está caminando. La fuerza de Él está aquí ahora, hermano. La fuerza de sus razones está aquí ahora. Palabras simples y sencillas. Porque Dios no necesita ser aspaviento de homilética, hermano. Dios tiene la fuerza de la verdad de su parte. Tiene la fuerza de la verdad de su parte. La verdad que sale de su boca es la que trastorna la oscuridad. Nosotros muchas veces repetimos las verdades, pero nos salen con fuerza. Que Dios nos ayude, hermano. Y nos dé la claridad. Y volvamos a Hebrón. Mientras todavía Hebrón está habitada por el rey. Porque un día el rey se irá de Hebrón y se irá a Jerusalén. Ya no estará en Hebrón, estará en Jerusalén. Amén. Tome la mano de alguien por ahí cerca. Buen Padre, en esta hora, oh Dios, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Padre, porque eres tú quien edifica. Es tan evidente, yo lo siento acá arriba, Padre, cuando eres tú quien comienza a edificar. Y eso llena mi alma de fortaleza, de convicción, de alegría, Padre. Saber y sentir que eres tú quien está edificando, eres tú quien está construyendo, eres tú quien está poniendo piedra sobre piedra. Dios eterno, te damos toda la gloria y el honor. Magnificamos tu nombre desde aquí y hasta la eternidad.
Y te rogamos, Rey, que toda influencia maligna, todo lo oculto, todo lo que entra tan sutilmente en nuestra vida, se deshaga a causa de tu salvación. Que tu poder desmantele las obras de las tinieblas y que por las llagas de Cristo seamos curados en esta hora. Curados a todo nivel, Padre, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Esa sanidad tuya tan maravillosa. Cuando tú habitas en medio de tu pueblo, aleluya, se rompen las cadenas, se deshacen las maldiciones y experimentamos la tan ansiada libertad. Esa libertad gloriosa que tú nos das, Padre. Tú nos llamaste a ser libres, no a ser esclavos. La esclavitud tú la aborreces. Aborrece la esclavitud en todas sus formas y maneras. Pero tú amas la libertad. La libertad, Ramakay Sabá, de una vida digna. La libertad de una vida creyente. Oh, aleluya. La libertad de una vida dependiente de ti, Padre. Te damos a ti el honor. Toda victoria, toda alabanza, toda exaltación te la entregamos a ti, Padre, y a nadie más. Porque eres el origen de todo el bien. Aleluya. Tú nos enseñaste todo lo que podemos aprender. Y todo lo que sabemos lo hemos recibido de ti, de nadie más, Padre. Por eso hoy, con fruto de labios, te damos la honra y el honor. Y te rogamos que nos des un día más para limpiarnos y prepararnos y alinearnos a tu voluntad. Aleja el mal. Ayúdanos a perfeccionarnos y convierte nuestras debilidades en fuerza, Padre, en fuerza. Que el resto de este día tu presencia siga con nosotros. Te lo pedimos en los méritos de Cristo, nuestro gran Rey. Amén y amén. Y vamos a darle toda la gloria a este Dios maravilloso. 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Recibe, Padre, todo el reconocimiento. Cada aplauso es para ti, Padre. Porque de verdad eres tú que nos está guiando. De verdad son tus palabras las que han iluminado nuestra oscuridad. Gracias, Padre. Toda la honra y toda la gloria sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Ahora puede buscar a alguien, bendíganse unos a otros. Hemos terminado este programa.